Vamos a hablar de la gracia de Dios en este día. 1 Corintios 15. Vamos a leerlo todos a una sola voz. A la 1, a las 2 y a las 3. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Para hablar acerca del ministerio de la gracia, es necesario, para poder comprender lo especial, lo grandioso, lo glorioso, los beneficios o las bendiciones que trajo la gracia de Dios a nuestra vida, es importante que miremos también un poco acerca de la ley. Estamos viviendo nosotros en el tiempo del ministerio de la gracia. Amén. Pero la Biblia, cuando tú abres tu Biblia, la tienes allí en físico, tú abres tu Biblia y allí en la mitad de la Biblia, un poquito más de la mitad, encuentras una hoja que dice Antiguo Testamento. Y en esa hoja de la mitad dice Nuevo Testamento, porque está dividiendo de que antes de esa hoja está el Antiguo Testamento y después está el Nuevo Testamento. Básicamente, lo que habla la Biblia en el Antiguo Testamento se refiere a el ministerio de la ley. A partir del Nuevo Testamento, concretamente del libro de los Hechos de los Apóstoles, habla acerca del ministerio de la gracia. Entonces, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos habla de que Dios, a través de Moisés, le entregó a su pueblo lo que es la ley, donde encontramos que la Biblia lo llama el ministerio de condenación. Ese es el calificativo que la Biblia le da al ministerio de la ley, y dice que es el ministerio de condenación. Nadie quisiera estar, cuando uno entiende lo que es la gracia y lo que es la ley, los que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, con seguridad que no quisiéramos vivir allá en el tiempo y bajo el ministerio de la ley. ¿Por qué? Porque la ley la Biblia lo llama ministerio de condenación, ministerio de muerte. Entonces la pregunta es, si la ley es mala. Ahí se puede analizar. Si es el ministerio de condenación, se le llama ministerio de condenación a la ley, allá al Antiguo Testamento, porque es mala. La Biblia nos habla allá en Romanos, en el capítulo 7, nos habla acerca de la ley y nos dice que la ley no es mala, al contrario, la ley es buena, es santa, es justa. Cuando hablamos de la ley, para ser un poquito más específicos, podríamos resumirlo en los 10 mandamientos. ¿Cuántos han escuchado aquí los 10 mandamientos? Amén. Entonces, claro, no es solamente 10 mandamientos, sino que habían más de 650 leyes, se cuentan de más de 650 leyes, aunque se simplifica o se reduce o se resume a 10 mandamientos, pero allí en esa ley habían ordenanzas sobre cuestiones morales, sobre cuestiones que tienen que ver con el culto, con la ceremonia, incluso también cuestiones de ética y de leyes sociales. Así que esta ley la ley encerraba el comportamiento que Dios demandaba, que la justicia de Dios demandaba del ser humano. Entonces, la ley era perfecta. Es más, es santa y la ley es pura. El problema es que la ley fue dada a seres humanos carnales, pecadores, imperfectos y con un corazón torcido. Ese es el problema, que la ley es mala y la ley es buena, es santa, pero el corazón del hombre es imperfecto, es inclinado
de continuo solamente al mal. Entonces lo que hace la ley es que la ley al hombre lo humilla, lo hunde, lo encierra en una cárcel, y la ley, al el hombre no cumplirla, lo frustra. El hombre se frustra, el ser humano se frustra porque no puede cumplir la ley. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo puede llegar a ser buena la ley y a la vez ser un ministerio de condenación? O sea, ¿por qué llegó a ese punto? Porque, hermanos amados, cuando se dio la ley, el hombre vivía sin ley, solamente tenía la ley de la conciencia. Desde Adán hasta Moisés, el hombre vivía bajo la ley, pero de la conciencia. Es decir, conocía lo bueno y lo malo. Sabía, su conciencia le dictaba si lo que hacía era bueno o era malo, pero no había una ley que lo juzgara, que lo condenara. No existían los 10 mandamientos. Entonces, si una persona era codiciosa y robaba, pero su conciencia era la que le decía si estaba bien o no, pero no había una ley que dijera, usted robó y por lo tanto aquí está la condenación o aquí está el pago por ese delito que ha cometido. No había una ley, pero cuando viene la ley, entonces la ley lo que hace es agravar ese delito, porque ahora el ser humano es doblemente pecador. Peca porque su conciencia le está diciendo que está mal lo que está haciendo, pero además es pecador porque la ley le está diciendo que no tiene que codiciar y que no tiene que robar. Amén. Entonces es como cuando una persona tiene una enfermedad, un dolor en alguna parte del cuerpo y tiene el dolor pero no sabe realmente qué es lo que tiene. No tiene todavía un diagnóstico médico. Entonces tiene el dolor, se toma pastillas para el dolor, pero resulta que el dolor continúa y ahora la persona va al médico y el médico le hace un análisis y en el diagnóstico del médico dice que tiene cáncer. Entonces, ahora ese dolor se agrava, porque ahora tiene el conocimiento de la enfermedad. Entonces, cuando vino la ley y la ley dice no codiciarás, el pecado se hizo gravísimo. La ley agravó el pecado. Entonces, la ley vino a ser ministerio de condenación porque el pecado me engañó, me sedujo, el pecado me atrajo, se mostró atractivo, fui seducido a través de la tentación y cuando pequé, entonces el pecado se aprovecha de la ley para matarme. Entonces yo le pregunto al pecado, ¿pero por qué me quiere matar si me ha seducido? El pecado dice, porque lo dice la ley. Amén. Porque el que no cumplía la ley, de toda la ley, porque no era solamente infringir un punto de la ley, porque el que infringía, eso decía la ley, el que infringía un punto de la ley estaba quebrantando toda la ley. Amén. Entonces la ley el pecado se hizo más grave porque la ley ahora lo muestra y la ley lo que hace es encerrar al hombre. La ley tenía una gran debilidad. Siendo perfecta, tenía una gran debilidad. Y es que la debilidad de la ley es que no pudo perfeccionar al hombre. La ley no vino para restaurar al hombre, no vino para perdonarlo, no vino para justificarlo, no vino para ayudarlo. La ley fue para acusar y para condenar. Para eso fue que vino la ley. Es por eso que el ser humano necesitaba un Salvador, uno que restaurara y perdonara. La ley lo que hacía era que llevaba a la gente a que su conciencia se despertara sobre la necesidad de un Salvador. Por eso dice que la ley fue nuestro maestro, nuestro tutor, la ley fue nuestro ayo. Porque la ley, mientras que el ser humano o la humanidad estaba en cierne, era bebé, entonces la ley cuidó, pero cuando ya el ser humano ya llega a un momento donde entiende y tiene razón sobre las cosas del Espíritu, él entiende que necesita un Salvador. La ley, el fin de la ley es Cristo. Amén. Es decir, el objetivo de la ley era
que el ser humano entendiera que necesitaba un Salvador. La ley era durísima la ley. Por la ley, entonces mataron al hombre que recogió leña el día de reposo. Un hombre, después de que fue dada la ley, se fue el día de reposo, el sábado del día de reposo. Y él dijo, no pasa nada, voy a ir a traer leña porque necesito cocinar. Y se fue a recoger leña. Y cuando estaba recogiendo leña, alguien lo vio y fue y le dijo a Moisés que ese hombre estaba recogiendo leña. Y cuando Moisés analiza y pregunta a Moisés a lo que dice, la respuesta es, ¿qué dice la ley? La ley dice que ese hombre había que apedrearlo. Y mataron al hombre por haber quebrantado el día de reposo solamente por haber recogido leña. Claro que no es solamente por la leña, es porque no estaba obedeciendo al mandamiento. Amén, no le estaba dando el valor al mandamiento. Por la ley mataron al hijo rebelde y contumaz. Por la ley mataron a aquel que robó el manto babilónico. Había un hijo que se portaba mal, sus padres lo llevaban allá ante los ancianos y declaraba que era un hijo rebelde y la condena era, o la respuesta era, quebrantó la ley y a este hay que apedrearlo. Y cuando aquel hombre que se robó el manto babilónico y se robó unas piezas de oro y unos utensilios del templo que Dios le había dicho, el que que es el botín de guerra, eso es para el templo de Dios. Y cuando este hombre se robó allá ese manto babilónico y lo escondió bajo su tienda, cuando lo descubrieron, ese hombre, a él y a todo lo que tenía, murieron quemados. Les quemaron. Eso decía la ley. La ley mató a Usa porque miró allá dentro del arca. Aquellos que miraron, más de 50,000 hombres, 50,070 hombres que miraron dentro del arca, murieron. No había otra opción. No había otra solución. Eso era lo que decía la ley, que el que quebrantaba la ley irremisiblemente moría. Amén. Entonces la gente bajo la ley se sentía sometida, eran esclavos de la ley. Amén. Estaban en una cárcel de 10 barrotes. No había quien los pudiera sacar de allí. No había manera de cómo el hombre salirse de estar bajo la ley. Y por lo tanto el ser humano necesitaba un Salvador. Claro que en ese tiempo, allá en ese tiempo, sí que hubieron unos pequeños chispazos que Dios dio, mostrando que dentro de un tiempo llegaría la gracia. Amén. Llegaría el tiempo en el que usted y yo estamos viviendo. Es decir, que allá la gente que vivió bajo la ley, algunos pudieron experimentar algunos chispazos de la gracia, de lo que ahora veremos lo que es la gracia. Por ejemplo, encontramos que allí existía el pariente cercano que podía redimir a aquel que era esclavo. Si había una persona que había sido vendida como esclavo, nadie podía comprarlo, nadie podía pagar la deuda que tenía ese esclavo, excepto un pariente. Dios pone allí una ley que dice que el pariente cercano puede ir y pagar la deuda. Eso se llama redimirlo. Y el pariente cercano iba y pagaba la deuda que tenía su pariente y lo libraba de esa esclavitud. Eso era una muestra de la gracia, amén, que más adelante con el tiempo se manifestaría. Ahora también encontramos que había allí algo que se llamaba el día de la expiación. Y eso era una muestra de la gracia de Dios. El día de la expiación consistía, Hebreos capítulo 9 nos habla acerca del santuario. Y entonces había un santuario allí donde se dividía en 3 partes. Y la primera parte era el atrio, donde se ofrecían los sacrificios. Y allí estaban los sacerdotes que ofrecían. La persona traía la víctima para ser sacrificada. Esa víctima se desgollaba, un cordero o un buey, lo traían y lo desgollaban, y esa sangre
cubría los pecados de esa persona. La sangre que de ese animal cubría los pecados de esa persona. No los borraba, solamente los cubría, quedaban tapados como por un año. Y cada año ellos tenían que venir ante el sacerdote, y aquí el sacerdote en el atrio del tabernáculo, de ese santuario, él ofrecía. Y luego él entonces, además de eso, el sacerdote entraba y cruzaba una cortina y entraba a un lugar después en esa cortina que se llamaba el lugar santo, y él allí ofrecía incienso, y allí él tenía una ceremonia, había una lámpara, había unos panes, y él cambiaba los panes, cambiaba el aceite. Todo esto significa la oración, la intercesión, la palabra. Todo eso tenía un significado, pero después había otra cortina, y cuando se pasaba esa cortina, allá dentro de esa cortina estaba algo que se llamaba el arca del pacto, el arca del testimonio. Allá en esa cortina estaba esa arca, donde habían dentro de esa urna, por ejemplo, estaba una muestra del maná, estaban las tablas de la ley, estaba también la vara de Aarón, la vara que reverdeció, estaba allí, y allí entraba el sacerdote el día de la expiación, entraba una vez al año. Los otros, al lugar santo, entraban los sacerdotes, entraban todos los días a ofrecer incienso, pero al último lugar, que se llama el lugar santísimo, entraba solamente uno, que era el sumo sacerdote, que era directamente descendiente de Aarón, solamente porque Aarón era el sumo sacerdote, y su hijo y su nieto y su bisnieto, es decir, los que venían en esa línea, ese era el único que podía entrar allá al lugar santísimo a ofrecer la sangre que cada año traían y presentarla allí en el lugar santísimo como sacrificio para que los pecados que había cometido el pueblo en ese año fuesen cubiertos y hubiese un perdón de pecados, una amnistía, digámoslo así, por un tiempo, por un año. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Dígame amén. Entonces, amados hermanos, hay un texto en el libro de los Salmos, el Salmo 85, verso 10. El Salmo 85, verso 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esto es un poema, pero aquí en este poema es un poema donde hay una profecía de David. David fue un hombre, David vivió en el tiempo de la ley, ¿verdad? David estaba en el tiempo de la ley. Y David fue un hombre que disfrutó, estando en el tiempo de la ley, destellos de la gracia de Dios. Porque David en varias ocasiones cometió pecados infringiendo la ley, y David, bajo la ley decía que David tenía que morir. David lo encontramos por allá, que hubo un momento donde adulteró, ¿verdad? Luego David asesinó, ¿verdad? A Urías Eteo, adulteró con Betsabé, y vemos a David después por allá haciendo un censo, y eso era un pecado delante de Dios. Pero todos los pecados que David cometió, Dios tuvo misericordia de David, y David disfrutó, porque tenía que morir, pero Dios le mandó a través del profeta, le mandó a decir: no morirás. Sí, vendrán consecuencias a causa de tu pecado, pero no morirás. Y Dios le perdonó a David, y David era un hombre que sabía también, aparte de haber recibido perdón de parte de Dios, David era un hombre que había experimentado lo que era la presencia de Dios, porque David era un profeta, amén, es decir, profetizó, aparte de ser rey. David era rey, pero profetizó acerca del Mesías, y por eso encontramos en el libro de los Salmos, encontramos varios salmos mesiánicos donde David profetiza acerca del Mesías. Amén.
Entonces David recibió del Espíritu Santo, hay unos destellos también de la gracia de Dios, donde recibe inspiración para él escribir cosas que no le correspondían a los de ese tiempo administrarlas, pero fueron escritas para nosotros hoy. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Díganme amén. Entonces, hermanos, David está experimentando. Él tiene un contacto, una conexión directamente con Dios, y en muchas ocasiones Dios le habló directamente a David, y David entonces él veía que eso no era para el común del pueblo, para toda la nación o para cualquiera, sino que habían sido momentos exclusivos que él había experimentado, pero que aunque también él los había experimentado, no era constante y que tampoco era para todo el mundo. Entonces David tenía un dolor en su corazón, porque él anhelaba eso que él había experimentado, él anhelaba vivirlo constantemente, tener la posibilidad, y además de eso David quería que el pueblo, cuando tú lees el Salmo 85, como que todo el pueblo experimentara lo que es la gracia de Dios. Y poder tener un contacto directo con Dios, una relación directa con Dios sin intermediarios. Amén. Ahora entonces David observa que allá en ese lugar santísimo solamente puede entrar el sacerdote, y como que David allí en el Salmo 85 le pregunta a Dios: Señor, tu misericordia, Señor, ¿estarás airado para siempre con nosotros, con tu pueblo? Y ahí es cuando entonces como que el Señor a David, cuando él está allí adorando, porque es que David era un hombre que David sublimaba adorando a Dios. Y en ese momento de él estar allí sublimando, es decir, su tristeza, él iba y como que él, momentos de dolor o de angustia, de preocupación, David cogía el arpa y empezaba allí a cantarle a Dios. Y en eso que él estaba allí cantándole a Dios, había momentos donde él le preguntaba cosas a Dios y Dios le respondía y Dios le hablaba. Y ahora entonces yo me imagino a David viendo allá dentro del lugar santo el arca de Dios y viendo que nadie podía tener acceso, solamente, como les había dicho, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Nadie más podía tener acceso allá al arca del testimonio, al arca de la alianza, a la presencia de Dios, porque esta arca simboliza la presencia de Dios, la gracia de Dios. Y ahora entonces David, al ver que solamente el sumo sacerdote puede entrar, David entonces empieza él allí a adorar a Dios y como a preguntarle, y hay un momento donde David recibe como esa inspiración y escribe: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, escribiendo esto como algo profético, algo que algún día sucedería, que ahora mismo estamos en el tiempo de la ley y no podemos ver cómo la misericordia y la verdad conviven, cómo la misericordia y la verdad se encuentran entre ellas. No, la justicia está muy lejos, la paz está muy lejos, porque la justicia lo que busca es condenar al ser humano, lo que busca es juzgar al ser humano, y en el ser humano, al fin y al cabo, el ser humano hay debilidades, el ser humano tiene flaquezas, el ser humano es muy frágil, y por lo tanto el ser humano, la verdad es que no puede acercarse a Dios y no puede tener directo contacto con Dios, y la justicia está observando al ser humano para condenarlo en el momento en que el ser humano peque. Pero no, la paz entre Dios y el hombre está muy lejos de alcanzarse todavía. No hay posibilidad, porque se interpone la justicia divina. Y David entonces escribe allí: la misericordia y la verdad, es decir, que la misericordia está escondida allá tras de ese velo, no se manifiesta, la misericordia de Dios está allá escondida, solamente la ley es la ley es la que se ha manifestado, y la ley lo que hace es condenar, pero la misericordia está allá y quiere salir, pero hay un velo que no le permite salir. Gloria al Señor Jesús. Y si así fuese la historia de la humanidad, si eso hubiese continuado, qué tristes serían las cosas si eso hubiese quedado ahí.
Pero gloria al Señor Jesús. Cuando la Biblia habla acerca del lugar y de ese tabernáculo, da a entender el Espíritu Santo que aún no se había manifestado el camino para entrar al lugar santísimo, entre tanto que todavía había un tabernáculo que estaba en pie. Y entonces David, ahora él habla acerca de este pasaje que estamos viendo allí, pero él lo escribe y se queda allí todavía varios siglos. Amén. Desde David hasta Jesús pasan varios siglos y la misericordia sigue allá encerrada. La misericordia quiere salir, pero no hay posibilidad, porque hasta que no brote de la tierra la verdad, porque cuando leemos el siguiente versículo, dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Verso 12, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Aquí David recibe una palabra de parte de Dios profética y la escribe allí de que un día la verdad brotará de la tierra y por lo tanto la misericordia y la verdad se encontrarán. Pero entre tanto que no había brotado la verdad, ahora la misericordia se encontraba allí tras ese velo, allí detrás de esa cortina. La Biblia nos dice que hubo un momento en que un ángel se le aparece a una mujer virgen y le dice, la saluda, bienaventurada eres, Dios te salve y la gracia de Dios es contigo. Y le habla a esta mujer y le dice que va a tener un niño y que ese niño que nacería sería el Salvador del mundo. Y ya ella tiene allá esa visión, esa palabra que el ángel le había dado, y 9 meses después nace un niño. Amén. Y cuando llora ese niño, yo me imagino la misericordia allá detrás de ese velo, escuchando llorar a ese niño, y como que la misericordia dice, este llanto me atrae, me llama la atención, y la misericordia allá encerrada detrás de esa cortina como que quiere salirse y ver quién es ese niño. Gloria al Señor Jesús. Quiere verlo, quiere saber quién, porque le llama, le atrae ese llanto de ese niño. Tal vez la misericordia dirá, yo he escuchado el llanto de muchos niños a través de los siglos, pero este niño es diferente, este llanto tiene algo divino. Gloria al Señor Jesús. Y ahora entonces el niño guarda silencio. Lo encontramos que aparece allá cuando tenía 12 años de edad. El niño tiene 12 años y lo encontramos al niño en el templo hablando allá con personas que son conocedoras y sabios. Y él está allí en medio de los sabios, y vienen sus padres y le dicen, ¿por qué nos haces esto? Llevamos 3 días buscándote. Y el niño responde, y la misericordia escucha la voz de ese niño, y en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y la misericordia escucha esa voz y dice, yo quiero salir, quiero saber quién es ese niño. Aleluya. Y ahora entonces pasa el tiempo, ya han pasado 12 años, ahora 18 años después vuelve y aparece ya ahora con 30 años. Aparece allí en el río Jordán frente a el profeta Juan el Bautista y buscando ser bautizado, pero Juan el Bautista cuando lo ve
Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la misericordia está escuchando de tiempo en tiempo palabras acerca de la verdad. Ella sabe que la verdad está por ahí, percibe algo diferente, y como que la misericordia quiere salirse de allí. Y ahora entonces, 3 años más tarde, ahora él vuelve a aparecer allí cuando está siendo juzgado ante Pilato, y todo el mundo está gritando: crucificarle, crucificarle, crucificarle. Pilato lo manda a azotar, lo llevan allá, los soldados lo azotan, le ponen una corona de espinas, luego le escupen el rostro, le golpean ahora él su rostro y sus espaldas están destrozadas, su rostro de tantos golpes en su cara, y los escupitajos que ha recibido. Ahora se encuentra como dice la Escritura, no había parecer en él, no había hermosura, está desfigurado, dice la palabra de Dios. Encontramos allí, y entonces encontramos que él allí ahora es colgado y suspendido entre el cielo y la tierra, en un madero, en una cruz. Y ahora él empieza a hablar y a decir unas palabras, y entre ellas él dice: tengo sed. Y también hay un momento donde él mira a su madre María y mira a su discípulo Juan y le dice: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y yo me imagino allá como que la gracia está encerrada, y todas esas palabras las alcanza a escuchar la gracia de Dios que está tras ese velo, la misericordia de Dios que está tras ese velo, y como que quiere salirse, pero todavía no hay posibilidad porque el velo se lo impide. Gloria al Señor Jesús. Y entonces esa gracia quiere salirse de allí, y hay un momento donde el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y luego también dice allí la palabra del Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también dice: consumado es. Y cuando Él dice consumado es, algo glorioso sucede. Aleluya. ¿Sabe qué dice la Biblia? Lo que sucede allí cuando el Señor dice consumado es, suceden 3 cosas. La Biblia dice que la tierra tembló. Cuando el Señor entrega el Espíritu, cuando el Señor dice consumado es, cuando el Señor ya muere, entonces suceden 3 cosas. Y la primera es que la tierra tiembla. Las piedras se rompen. Cuando tiembla la tierra, las piedras se rompen. Pero sucede algo más, que gente que había muerto resucita. Pero hay algo glorioso todavía, aún mayor, y es que dice la Biblia que el velo del templo, que era una tela que no tenía costura, el velo que aunque se pusieran 2 yuntas de bueyes allá y 2 yuntas de bueyes aquí y tiraran de él, era imposible que ese velo se rompiera. Ni siquiera la fuerza de 8 bueyes podrían romper la tela, el velo que había. Pero cuando Cristo dice consumado es, el velo del templo de arriba a abajo se abre, el velo del templo, aleluya, dando a entender que ahora había acceso directo a la presencia de Dios. Y me imagino allí, aleluya, gloria al Señor, lo que está diciendo David se cumple. David allí en el capítulo 85 de los Salmos, del verso 10, dice: la misericordia está allá encerrada, el velo no la deja salir. La verdad ha brotado de la tierra, pero cuando dice consumado es, ahora entonces la misericordia se encuentra con la verdad. Y ahí es donde dice, cuando se encuentra la misericordia y la verdad, sucede algo especial, que la justicia está observando desde los cielos, está observando, pero ahora la justicia, ahora el ser humano tiene la oportunidad, la posibilidad de
estar en paz con Dios. Y aunque el ser humano infrinja la ley, ahora el tiempo de la ley se termina. Ahora ya empieza un nuevo pacto, y ese pacto se llama el pacto del tiempo de la gracia. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Usted y yo, amados hermanos, tenemos que ubicarnos no en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia, porque la ley dice: tú pecaste, tú tienes que morir, pero la gracia dice: tú pecaste, yo moriré por ti. Eso es lo que dice la gracia de Dios. Aleluya, alabanza al Señor, aleluya, gloria a Dios. La ley dice: has pecado. Eso dice la ley. No puedes. Eres un hombre, eres un ser humano cargado de debilidades, rodeado, dice la Escritura, rodeado de debilidades. No puedes acceder, pero la gracia de Dios dice: hay perdón. Hermanos, después de que llega la gracia, hermano, es que dice que Dios dará, Jehová dará también el fruto. De la tierra salió, amén. La verdad brotó de la tierra, aleluya. El ser humano es polvo, el ser humano es tierra, usted y yo somos, y se cumple lo que estaba escrito allí en Génesis 3:15, donde dice que de la simiente de la mujer vendría uno que le pisaría la cabeza a la serpiente, aleluya. Jesucristo en la cruz del Calvario reconcilió. Eso es lo que hizo, hubo reconciliación, y ahora entonces hay perdón, ahora hay paz entre Dios y los hombres, porque la justicia de Dios ahora ha sido satisfecha. La justicia necesitaba cobrar, pero hubo una víctima allí en el madero, en la cruz del Calvario, que pagó a la justicia la deuda que usted y yo teníamos. Y ahora, gloria a Jesús, entonces estamos en paz con la justicia divina, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Eres culpable, pero la gracia dice: yo moriré en tu lugar. Gloria al Señor. Vea, amados hermanos, que con la llegada de la gracia, entonces llegaron una multitud de bendiciones a los hombres. Gloria al Señor Jesús. Y desde luego que esas bendiciones nos han llegado a nosotros que somos la iglesia. Ve, hermanos amados, la gracia es un don inmerecido. La gracia es abundante. La gracia es salvadora. La gracia te transforma. La gracia te sostiene. La gracia te perdona. La gracia te reconcilia. La gracia no es para una nación. La gracia es universal. La gracia es eterna. La gracia es redentora, es paciente, es capacitadora. La gracia es sanadora, es inagotable, es justa, es generosa, es sobrenatural, es poderosa, es misericordiosa, es personal. Aleluya. Y podríamos seguir hablando, porque la gracia, como Dios es infinito, su gracia es infinita. Y podríamos seguir hablando, amados hermanos, de las bendiciones que trae la gracia de Dios. Y entonces, amados hermanos, es como si usted y yo estuviésemos en una silla de ruedas y tenemos que subir a un edificio de 20 plantas. No podemos subir por nuestras propias fuerzas, no tenemos la posibilidad, la capacidad, no podemos hacer. Para subir a ese edificio, si estamos en una silla de ruedas, estamos incapacitados, la manera de subir es un ascensor. Ese ascensor nos lleva hasta allá. Así es la gracia de Dios. Usted y yo no tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios. No tenemos la capacidad de vivir la vida que Dios le agrada. No podemos. Pero en la gracia de Dios, cuando usted y yo nos dejamos tomar en sus brazos, nos ponemos, hermano, cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, nos estamos poniendo en los brazos
de la gracia de Dios, y entonces la gracia dice: súbete en mis brazos o en mis hombros, que yo te voy a llevar. Tú no puedes, tú eres débil, pero por la gracia de Dios, entonces Él nos da la capacidad, nos da las herramientas para que nosotros entonces podamos llegar. Amén. Por eso Pablo, el texto que leíamos al principio, allá en 1 Corintios, el texto que leímos, capítulo 15, versículo 10, por eso Pablo dice allá: no soy yo, sino la gracia de Dios a mí. Él como que está diciendo en un momento: yo he trabajado y he hecho más que todos, y como que cae en cuenta, dice: no he sido yo, sino que ha sido la gracia de Dios en mí. No he sido yo. Ha sido Él el que lo ha hecho todo. Y a veces uno se pone a ver como pastor las cosas que uno ha podido ver y alcanzar. Y uno dice, o hay gente que le dice a uno: hermano, en el tiempo de su ministerio pasaron todas estas cosas. Hubieron sanidades, tal hermano se sanó de tal enfermedad cuando usted oró por él. Usted cuando fue y predicó, tantas personas se convirtieron al evangelio. Usted bautizó a tantas personas. Usted consiguió una propiedad. Usted la edificó. Usted hizo tanto. Y uno puede decir: sí, es verdad. Pero uno tiene que decir: no fui yo. Fue la gracia de Dios en mí. Porque ¿quién soy yo? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no edifica el palacio, Jehová no cuida el palacio, en vano vela la guardia. Entonces, amados hermanos, ¿qué necesitamos usted y yo para que la gracia tenga un efecto en nosotros? ¿Qué necesitamos? Aleluya. Necesitamos 3 cosas. El querer. Aleluya. Solamente es querer. Porque si usted no está bajo la gracia, no tiene otra opción. No, que yo no estoy ni en la ley ni en la gracia, no. O está en la gracia, y si no está en la gracia, está en la ley. Porque un día Dios nos va a juzgar. Y si no nos juzga a través de la gracia, lo hará la justicia de Dios a través de la ley. Nadie puede decir: yo no estoy, no, yo ni aquí ni allá, yo me salgo de ahí, yo no tengo nada que ver ni con la ley, allá está la gracia, que yo no quiero. No, o estás en la ley o estás en la gracia, o estás en la ley. Si no estás en la ley, no hay opción. Si no estás en la gracia, la otra opción es la ley. Entonces, no sé si usted quiera ser delante de Dios un día juzgado a través de la ley. Yo desde luego que no. Porque la ley no me podrá perfeccionar, la ley no me podrá justificar, la ley no me podrá restaurar, la ley no me podrá perdonar. Pero en la gracia sí encuentro perdón, restauración, dones, facultades. Dios nos hace aptos. Entonces se necesitan 3 cosas. La primera es querer. Con que usted en esta hora diga: Señor, yo quiero estar bajo la gracia de Dios. Primero el querer. El segundo está la disposición. Es decir, yo quiero, pero no es solamente querer. Porque esto no es solamente con decir: yo quiero allá en el fondo del corazón. No, sino que usted se disponga a decirle a Dios: mi vida, Señor, aquí está. Yo, Señor, la dejo en tus manos. Voy a caer en tus brazos, Señor. Me voy a dejar llevar bajo tus hombros. Que sea ese ascensor el que me lleve, el que me guía, la gracia de Dios. Quiero que la gracia de Dios gobierne mi vida. Y quiero ponerme en sus manos. Vea, amado hermano, cuando usted cae en las manos de Dios, hermano, usted cae como en una cama de algodón, donde usted llega cansado, frustrado,
agobiado, herido, dolido, maltratado, la condición como en la que llegue, ahí usted encuentra descanso, reposo, seguridad. Ahí en la gracia, en los brazos de Dios, usted está seguro, está confiado, aleluya. En la gracia de Dios encuentra respuestas. Entonces no es solamente querer, sino el decirle a Dios: Señor, yo reconozco, Señor, que bajo la ley seguiré siendo y luchando con todas estas situaciones. Y la tercera, además de la disposición y la disponibilidad. Y esto yo creo que ya atañe a los servidores. Hay muchos hermanos que están dispuestos, pero siempre que Dios tiene algo para ellos, no están disponibles. Porque estoy ocupado, porque tengo responsabilidades, aparte de las que tengo con Dios, tengo otras responsabilidades. Por lo tanto, hoy no puedo. Y Dios quiere de parte tuya disponibilidad, además de la disposición. Es que tú siempre le digas a Dios: amén, aquí estoy, cuenta conmigo. Porque le dijiste un día: Señor, yo quiero y aquí está mi vida. Pero cuando Dios ha querido tratar contigo, cuando Dios tiene algo para ti, tú le has dicho: Señor, ahora no, espérame para después, estoy muy ocupado. Amado hermano, y así la gracia de Dios no va a poder hacer algo en ti y en mí. Porque la gracia de Dios no obliga a nadie, no somete a nadie. La gracia de Dios lo que quiere es que todo se haga de tu propia voluntad. Que tú lo hagas libremente, que tú lo hagas sin obligaciones. Aleluya. Quiero invitarle a estar en sus pies en esta hora. Aleluya. Le invito a este altar. Quiero decirle algo, hermano. Vea, hermano amado, cómo la luna alumbra de bonita, ¿verdad? Oh, la luna es hermosa. Tú la ves esos días donde el cielo está despejado y hay luna creciente, y tú ves la luna llena y tú la ves como alumbra la luna. Y tú dices: qué hermosa, qué linda está la luna. Y cuántos poemas y cuántas canciones y cuántas declaraciones han habido entre enamorados allá frente a la luz de la luna llena. Pero esa luna no sería tan hermosa si no fuera por el sol que la alumbra. Porque la luna, si no tuviese la luz del sol, estaría allá oculta. Nadie la conocería. En el anonimato estaría. Pero, amado hermano, así como la luna, usted y yo, todo lo que alumbremos, todo en lo que seamos sobresalientes y donde seamos tan llamativos y donde brillemos, amados hermanos, donde brillemos es la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Bien, amados hermanos, cuando predicamos acerca de Jesucristo, debemos tener confianza, pues en el reino de la gracia suceden cosas extraordinarias cuando le damos el lugar a Él, cuando lo reconocemos a Él. Aleluya. No pueden haber en nosotros sentimientos de superioridad ni de grandeza. Pero también tenemos que conocer, saber que tenemos algo glorioso en nuestra vida, y es la gracia de Dios. Quiero invitarle en esta hora, hay una invitación a este altar. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Dios. Que el Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús, y vamos a tener un momento de adoración, de alabanza. Y usted ahí en el lugar donde está, si siente que el Espíritu Santo, no el pastor,
Si siente que el Espíritu Santo quiere que vaya al altar, yo le invito a que usted no se resista. No se resista. Si el Señor te está llamando en esta mañana a través de su gracia, no se resista ahí. Venga.